Un ex policía revela el otro lado de un rostro amable. Un conocido mío, que es ex policía, me contó esta historia solo una vez, muy casualmente. Trata sobre el otro lado de un rostro amable. ¿Les parece bien si la publico? Adelante. ¿Otra historia inventada? Bueno, te seguiré el juego para matar el tiempo. Gracias. Puede que esto se alargue un poco, pero ténganme paciencia. Para empezar, esta es una historia que escuché de un conocido llamado Murata, un señor mayor que ya dejó la policía. Me gusta lo oculto, pero es la primera vez que publico en un lugar como este, así que por favor sean amables conmigo. ¿Ex policía? ¿No es forzar un poco la ambientación? ¿El autor del hilo es chica? ¿Datos? Bueno, no los culpo por pensar eso, pero esta es una historia real. Ya dependerá de ustedes si la creen o no. Así es, soy chica tilde, en mis 20, fotógrafa, eso es todo. Mucho gusto. Fotógrafa, Bueno, adelante con tu historia. El otro lado de un rostro amable, Solo el título ya da mala espina. Muy bien, empezaré. Al parecer, esto sucedió cuando el señor Murata todavía era joven y trabajaba en una caseta de policía en la prefectura de Fukuoka. Ah, perdón, esperen un momento. Una amiga me acaba de mandar un mensaje por Line. Ya te estás distrayendo. Parece que no puede contactar a su novio. Esa historia suena mucho más a terror. Muy cierto. Bueno, volviendo al tema. A partir de ahora, voy a organizar y contar la historia tal como la escuché del señor Murata, así que ténganme paciencia. La historia comenzó, al parecer, con una sola llamada de emergencia. O para ser más exactos, fue una serie de llamadas a lo largo del tiempo. Por la noche, se oye un piano que viene de la secundaria, donde no debería haber nadie. Era una secundaria común y corriente dentro de su jurisdicción. Empezaron a recibir llamadas al 110 con esa queja de los residentes locales algunas veces al mes. Una historia de fantasmas en la escuela, eso. Un clásico, me gusta. Fukuoka, Nunca he ido. ¿El mentaiko de ahí es bueno? Al principio, el señor Murata tampoco se lo tomó muy en serio, al parecer. Pensó que, probablemente era una broma de los estudiantes, o, quizás el maestro de música se quedó a trabajar hasta tarde. La realidad era que, cada vez que iban corriendo al lugar, el sonido ya se había detenido y no había señales de que alguien hubiera entrado a la escuela. No había ventanas rotas ni cerraduras forzadas, según me contó. Como esto siguió ocurriendo, el señor Murata decidió intensificar los patrullajes nocturnos alrededor de esa secundaria. O sea, va a salir un fantasma, ¿no? A ver, escuchen con paciencia. Una tarde, con el otoño ya avanzado. Al parecer, ese día también, Murata-san conducía su patrulla solo, dirigiéndose a la secundaria a altas horas de la noche. No era por aquel reporte. Era solo parte de su ruta de patrullaje, dice. Mientras conducía lentamente alrededor del edificio de la escuela, sus ojos se fijaron de repente en un punto, según cuenta. El salón de música, en el tercer piso. Solo esa ventana, dice, parecía tener una luz tenue encendida. Alguien habrá olvidado apagarla. Pensando eso, Murata-san contactó a la oficina de seguridad de la escuela. Pero el guardia insistió en que no había nada fuera de lo normal. Le picó la curiosidad y decidió revisar el interior del edificio escolar por si acaso, dice. Oh, la cosa se empieza a poner buena. El clásico cliché para que algo malo pase. Le pidió la llave al guardia de seguridad y entró al edificio de la escuela por la noche. El pasillo helado estaba en silencio, y solo el sonido de sus propios pasos resonaba extrañamente fuerte, dice. El salón de música al que se dirigía estaba al final del pasillo en el tercer piso. A medida que se acercaba, podía ver claramente la luz que se filtraba por el vidrio esmerilado de la puerta. Sintió que había alguien ahí, dice. Abrió el cerrojo con la llave y, al abrir la puerta, encontró a una sola viejita, pequeña y encorvada. No estaba tocando el piano, estaba empeñada en pulir el piso del salón de música con un trapo. Solo el rítmico sonido de ñic, ñic, resonaba en la habitación, dice. Una viejita, ¿no es un fantasma? ¿Por qué hay una viejita en la escuela tan tarde? ¿No es allanamiento de morada? ¿Qué rayos? Esto no da nada de miedo. Cuando Murata-san, sorprendido, le habló, la anciana al parecer levantó la cabeza lentamente. Tenía un rostro lleno de arrugas, de aspecto muy apacible, dice.
Ah, buenas noches, oficial. Gracias por su trabajo. La anciana se presentó como Sato. Dijo que era egresada de esta secundaria y que ahora vivía cerca. Este es un lugar importante que usan los niños, ¿sabe? Quería que estuviera un poquito más limpio para ellos. Y con eso, le dedicó una sonrisa amable, dice. Lo que había en el salón de música a altas horas de la noche no era un fantasma, sino una anciana puliendo el piso. Algunos de los miembros del hilo parecen un poco decepcionados, pero si lo imaginas de forma realista, en realidad es una situación bastante espeluznante. ¡Qué bonita historia! Hasta se me sale una lágrima. Espera, ¿entonces de dónde venía el sonido del piano? Por supuesto, Murata-san al parecer le hizo todo tipo de preguntas, como por qué estaba allí tan tarde y si tenía el permiso de la escuela. Según la historia de Sato-san, le pide a un viejo conocido, el conserje, que le abra la puerta. Los niños están aquí durante el día. No quisiera estorbarles, ¿sabe? Al parecer, el joven Murata-san quedó totalmente impresionado por su dedicación. Gracias por su esfuerzo, pero, por favor, no se exceda. Le dijo eso y luego regresó a la caseta de policía por ese día, dice. Así que el asunto del sonido del piano se consideró, al parecer, como algo no relacionado con esta anciana. No era allanamiento de morada y no había evidencia de ningún delito. Murata-san simplemente pensó en ella como una persona un poco extraña pero amable, y nada más, dice. Si tomas la historia al pie de la letra, podría descartarse como una bonita anécdota. Pero es difícil creer que la anciana no tenga relación con los sonidos de piano reportados. Entonces, ¿así termina la historia? No, la verdadera historia empieza aquí. En ese momento, ahí terminó el asunto. Pero mientras regresaba a la caseta de policía y escribía su reporte, Murata-san al parecer sintió una extraña inquietud. Algo no cuadraba en ese salón de música, pensó. ¿Una sensación de que algo no estaba bien? Primero, el piso del salón de música estaba demasiado limpio. Las otras aulas todavía tenían la energía persistente de las clases diurnas, una especie de sensación de desorden para bien o para mal, pero solo el salón de música estaba pulido como si fuera nuevo. Especialmente el piso, estaba cubierto de cera y reflejaba la luz de la luna que entraba por la ventana, dándole un brillo espeluznante, o eso dijo Murata. Definitivamente da miedo al imaginarlo. ¿No será solo una viejita a la que le gusta limpiar? Eso no era todo, había otra cosa que realmente le molestaba, los retratos de los compositores que colgaban en la pared, dijo. Bach, Mozart y Beethoven. Al parecer, los ojos del retrato de Beethoven le incomodaban muchísimo. Esa famosa pintura con la expresión severa. Sintió como si sus ojos lo estuvieran mirando fijamente, como si lo estuvieran evaluando. Probablemente sea solo mi imaginación. Esa fue la conclusión a la que llegó Murata. Simplemente estaba cansado, se dijo a sí mismo. Ahí está, Beethoven, qué clásico. Lo de los ojos de un retrato que se mueven es un cliché clásico de las historias de fantasmas en las escuelas, ¿no? ¿En serio? En el salón de música de mi escuela no había ningún retrato. Al día siguiente, solo para estar seguro, Murata informó sobre la señora Sato a sus colegas y a su superior. Les dijo que una anciana había estado limpiando el salón de música la noche anterior. Ante eso, su superior, el sargento de policía, al parecer se rió divertido y le dijo esto. ¿Qué, Murata? ¿No conocías a la señora Sato? Por lo que escuchó, esta señora Sato era una especie de celebridad local. Llevaba años limpiando la escuela como voluntaria en medio de la noche, según le dijeron. Ah, esa amable viejita. Realmente hay que respetarla. Es un modelo para la comunidad. Todos sus colegas decían lo mismo y nadie cuestionaba sus acciones. De hecho, su historia había sido completamente aceptada por la comunidad como un relato conmovedor. UGH. Que a todos les parezca normal es lo que empieza a dar miedo. Así que así eran las cosas. La sensación de que algo no estaba bien que Murata sintió por el piso con su brillo espeluznante y la mirada de Beethoven. Intentó expresarlo, pero no pudo. En ese entonces todavía era joven e inexperto. La pequeña anomalía que había percibido fue rápidamente invalidada por la alta estima que todos a su alrededor le tenían a la anciana. Al parecer, Murata empezó a sentir poco a poco que tal vez el extraño era él. Esta es una de esas historias que te afectan psicológicamente, poco a poco. ¿En qué parte de la prefectura de Fukuoka?
Una escuela con un salón de música en el tercer piso. Supongo que intentaré buscarlo en Google. A partir de ese momento, la solitaria sensación de que algo andaba mal de Murata continuaría creciendo, lenta pero inexorablemente. Por hoy, lo dejaré aquí por ahora. Volveré por la mañana para escribir el resto. ¿En serio? ¿Termina aquí? ¡Qué intriga! Estaremos esperando, autor del hilo. Tienes que continuar sí o sí. Buenos días. Como lo prometí, estoy aquí para contar el resto de la historia. Aquí vamos. Estaba esperando. ¡Qué rápido eres! Bueno, tengo la mañana libre, aunque tengo una sesión de fotos en la tarde. Así que, para ir al grano, aquí está la continuación de la historia de Murata. Al parecer, los días de Murata pasaban sin que pudiera compartir esa sensación de inquietud con nadie a su alrededor. Pero el salón de música y la anciana que se hacía llamar Sato siempre estaban presentes en su mente. Dijo que, en especial, no podía olvidar ese piso que brillaba de forma inquietante. Me pregunto si ese piso de verdad significa algo. Podría ser solo cera, pero da miedo. Al parecer, Murata comenzó a hacer un hábito de pasar en coche por la secundaria incluso en sus días libres. Por supuesto, no como parte de su trabajo. Era interés personal, no, era algo cercano a una compulsión, según dijo. Por la noche, cada vez que pasaba durante su patrullaje, parece que siempre miraba hacia el salón de música. Y cuando lo hacía, dijo que, sin falta, 2 o 3 veces por semana, una luz estaba encendida solo en ese salón. La pequeña silueta de una anciana en el cristal de la ventana. Dijo que podía imaginar la escena, ella, en silencio, limpiando y puliendo algo. Se está convirtiendo en una especie de acosador. ¿No es Murata el raro aquí? Espero que no, pero ¿acaso esta es la historia de un joven policía que se vuelve loco? No, si Murata se hubiera vuelto loco, para empezar no habría podido contarle la historia al autor del hilo. Al parecer, él mismo lo pensaba. ¿Qué estoy haciendo? Cuando por fin se armó de valor para hablar con un colega, este solo se rió de él. ¿Todavía te preocupa la señora Sato? ¡Qué dedicado eres! Su sentido de la justicia, esa intuición que tenía como oficial de policía, poco a poco comenzaba a no llevarlo a ninguna parte. Dijo que lo atormentaba la sensación de ser el único elemento extraño, el que le buscaba peros a la conmovedora historia del pueblo. Pobre Murata. Secundaria de la prefectura de Fukuoka, ¿dónde está el equipo de investigación? La prefectura de Fukuoka es demasiado amplio. Pero si esta historia es real, sería de los 90 o principios de los 200, ¿no? Estoy buscando a ver si hubo algún incidente por esas fechas, pero no encuentro nada que parezca encajar. Esos días continuaron durante aproximadamente un mes, hasta que un día. Era un viernes por la noche, dijo, y caía una lluvia fría. Estaba patrullando su ruta habitual en la patrulla, cuando de repente entró una llamada por la radio. Dijo que eran poco más de las 10 de la noche, 110, llamada de emergencia. Ubicación, escuela secundaria. Múltiples gritos. Eso fue todo lo que se escuchó en la radio. Fue conciso, dijo, con un tono que no admitía discusión. Murata sintió que el corazón le dio un vuelco. Es aquí, fue lo que pensó. ¡Wow! Así que por fin empezó. Al parecer, Murata corrió hacia la secundaria con la sirena a todo volumen. Dijo que sintió como el sudor perlaba lentamente sus manos mientras sujetaba el volante. Las llantas produjeron un sonido agudo al cortar el asfalto empapado por la lluvia. Más allá de los limpiaparabrisas que se movían frenéticamente, el edificio de la escuela, hundiéndose en la oscuridad, apareció ante su vista. Lo que saltó a la vista de Murata fue la escena exacta que había esperado. Dentro del edificio de la escuela, solo había una sola ventana con la luz encendida. El salón de música. Lo sabía. Se me está acelerando el corazón. La reja de la entrada estaba cerrada, pero la saltó y entró al terreno. El guardia de seguridad que siempre debía estar ahí no estaba, probablemente andaba de rondín. Cuando llegó a la entrada del edificio de la escuela, pudo escuchar un sonido débil que venía de adentro. Era el sonido de un piano, pero, al parecer, no era la melodía tranquila que había estado escuchando hasta ahora. Un sonido enloquecido, a un ritmo caótico, como si alguien estuviera aporreando las teclas con fuerza bruta. Un torrente de disonancia, y entre los huecos de ese sonido, dijo, se escuchaba el grito ahogado de alguien. No había tiempo para dudar. Rompió la cerradura de la entrada y se metió. El haz de luz de su linterna iluminó el pasillo desierto.
Su destino, el salón de música del tercer piso. Mientras subía corriendo las escaleras, el sonido enloquecido del piano se hacía cada vez más fuerte. Cuando llegó al tercer piso, Murata lo escuchó. Otro sonido, que se mezclaba con la disonancia. El tarareo tranquilo y suave de una anciana. Dijo que era un tarareo, como un mm. ¡Ay! Esa situación da demasiado miedo. El peor tarareo posible. Llegó a la puerta del salón de música. Estaba cerrada con llave. Abran, policía. Agarró la manija, sacudiendo la puerta corrediza violentamente de un lado a otro, pero la cerradura no cedía. Solo el traqueteo del marco mal ajustado resonaba en el pasillo. Y aún así, el piano y el tarareo no se detenían. A través del vidrio esmerilado de la puerta, podía ver unas siluetas. Una sombra frente al piano y, detrás de ella, una sombra encorvada. En el momento en que la vio, Murata tomó el radio de su hombro y gritó como un loco: «¡Refuerzos! Necesito refuerzos, ahora». Apenas terminó la transmisión, dijo, empezó a embestir la puerta con su cuerpo, intentando abrirla a la fuerza. Vamos, Murata. Por favor, que llegue a tiempo. Detrás de la puerta, el sonido de un piano enloquecido y el tarareo de una anciana. Es imposible imaginar lo que está sucediendo. No supo cuánto tiempo había pasado. Impulsado por la sensación impaciente de, tengo que hacer algo, ya, una terrible premonición de lo que pasaría si la puerta no se abría le recorrió la espalda a Murata con un escalofrío. Siguió embistiendo con su cuerpo la puerta quejumbrosa y traqueteante, sin importarle su propia seguridad. Finalmente, un último golpe desesperado superó el límite de la cerradura. Con el sonido sordo de metal rompiéndose, Murata cayó dentro del salón. La escena que se encontró, al parecer, superaba con creces cualquier cosa que hubiera imaginado. Un joven estaba sentado en el banco del piano. Con los ojos perdidos, golpeaba las teclas una y otra vez como una máquina. Detrás de él estaba Satou. La anciana tenía una mano puesta suavemente sobre el hombro del hombre y asentía con satisfacción, dijo él. No puede ser. Así que era eso, el origen del sonido del piano. Incluso cuando el oficial irrumpió con un fuerte estruendo, dicen que la anciana no mostró ninguna sorpresa. Lenta y chirriante, como una muñeca de hojalata sin aceitar, se dio la vuelta. Cuando vio la cara de Murata, esbozó una amplia y radiante sonrisa. Vaya, oficial, ¿sucede algo? Su voz, dijo él, tenía el mismo tono tranquilo y amable de cuando se conocieron. Este joven de aquí, sus notas todavía no están bien afinadas. Así que lo estoy ayudando, ¿sabe? Por pura amabilidad. La otra cara de su amabilidad. Así que a esto se refería el título del hilo. No dejan de darme escalofríos. El rostro de la anciana era como una máscara de no, carente de expresión. Solo sus labios se curvaban hacia arriba en forma de media luna. Al parecer, por un momento, Murata-san se sintió paralizado por la bizarra escena. Justo entonces, dijo que notó algo extraño por el rabillo del ojo. La pared, los retratos de los compositores que colgaban de la pared. Bach, Mozart, todos tenían los mismos rostros de siempre. Pero solo uno, únicamente el retrato de Beethoven era diferente. Dijo que la boca de Beethoven, que debería haber estado mirando en su dirección con un rostro severo, estaba claramente torcida en una sonrisa burlona. No puede ser, lo sabía. No solo mueve los ojos, también sonríe. Además, Murata-san notó otra cosa extraña. Un olor dulzón y empalagoso que inundaba la habitación. Un olor nauseabundo, dijo, como a desinfectante de hospital mezclado con néctar de flores. Al parecer, intuyó que la fuente del olor era ese piso que brillaba de forma extraña. Eso no es cera, es otra cosa, pensó. Formol o algo así. ¿Qué demonios estaba embarrando la anciana por todo el piso? Una escena bizarra y un Beethoven extraño. Y además, el olor dulzón que llenaba el salón de música. Probablemente, una persona normal ya no podría moverse en ese punto. Fue en el preciso instante en que Murata-san dio un paso adelante para detener a la anciana. No se mueva, manos arriba. Por detrás, los policías que habían llegado como refuerzos entraron todos de golpe. Al parecer, varios oficiales sometieron a la anciana en un instante y pusieron a salvo al joven. ¡Oh! Llegaron los refuerzos. Menos mal, qué bueno que Murata-san no estaba solo.
Al final, como los refuerzos llegaron tan rápido, parece que Murata-san ni siquiera tocó a la anciana. Su solitaria batalla terminó de forma muy anticlimática con la intervención del inmenso poder de la policía, sin darle tiempo a terminarla él mismo. La anciana no opuso resistencia alguna. Dicen que, incluso mientras varios oficiales se la llevaban sujetándola por los brazos, esa sonrisa espeluznante no desapareció de sus labios. Al pasar junto a Murata-san, lo miró y le dijo, «Gracias, oficial. Ahora él también podrá producir un hermoso sonido». Sigue así hasta el final. Está loca. Murata-san. ¿El joven está bien? En cuanto a lo que pasó después, los recuerdos de Murata-san son algo vagos, en parte por el caos de la escena. Pero, dijo, recuerda claramente que el olor dulzón era especialmente fuerte en el trapo que había caído al piso. Perdón, yo también me estoy quedando un poco sin aliento. Déjenme tomar un breve descanso. Escribiré el resto en un rato. Oye, ¿estás bien? ¿Qué historia tan de locos? Tómate un té y cálmate. Aquí esperamos. Perdón, ya volví. Gracias por esperarme. Bienvenido de vuelta. ¿Estás bien? No te presiones. Sí, bueno, les contaré la última parte de la historia. Lo que pasó con la anciana y el joven después de eso. Primero, el joven que fue rescatado. Después se descubrió que era un maestro de música en una primaria cercana. Afortunadamente, al parecer no tenía ninguna herida física. Pero, desde esa noche, fue incapaz de volver a tocar un piano. Poco después, supuestamente presentó su renuncia y desapareció de Fukuoka. Uf, era de esperarse. Se salvó, pero es demasiado trágico. Y luego, la anciana. Al parecer era realmente extraña. No respondía al interrogatorio en lo absoluto. Solo se quedaba sentada ahí con esa sonrisa en la cara. Al final, la enviaron a una evaluación psiquiátrica, y Murata dijo que no sabe qué pasó después de eso. Al parecer, el incidente apenas si quedó registrado en los archivos oficiales. No fue a nivel de un escándalo ni nada por el estilo. Dijo que probablemente fue tan incomprensible que nadie quiso involucrarse. Carajo, está completamente loca. ¿Qué era ese líquido que estaba esparciendo en el piso al final? Demasiados misterios. Para empezar, ¿cómo metió a un joven maestro de música al salón de música tan noche? Normalmente se habría resistido. ¿Tendrá que ver con lo de Beethoven y el olor dulce en el piso, después de todo? Esto es ficción, ¿verdad? La historia se hizo demasiado grande y ya no supieron cómo terminarla. ¿Quién sabe? No lo sé. La historia de Murata termina aquí, por ahora. Debido a este incidente, ya no pudo volver a confiar en nadie. Sin importar lo que viera, o a quien conociera, empezó a sospechar que detrás de cada rostro de apariencia amable, se escondía la misma locura que la de esa anciana. Lo que más miedo da es la malicia incomprensible que usa una máscara de buena voluntad, solía decir. Dicho eso, al parecer renunció a la policía. Cuando me contó esta historia, murmuró esto justo al final. Ese rostro de apariencia amable. Todavía lo veo en mis sueños. Murata. Lo único que se puede decir es, vaya calvario. Entonces, al final, ¿qué era esa anciana? ¿Solo una psicópata? Esto está lleno de misterios. El sonido del piano se escuchaba desde antes del día del incidente, ¿no? ¿Quién lo tocaba entonces? No me imagino que la anciana llevara a alguien cada vez. ¿No será que la historia trata de una anciana que originalmente era voluntaria y fue poseída por Beethoven? Aunque me cuesta creer que le dedicara años a esto. Beethoven no es el malo. Dense cuenta, esa anciana se ganó diligentemente la confianza de la comunidad solo para este día. A todos, gracias por leer hasta este punto. Y gracias por todas las diferentes teorías. Creo que ahora Murata-san puede descansar un poco más en paz. Y con eso, la historia termina. O eso pensaba yo también. Hasta hace unos días. ¿En serio? El otro día, recibí una llamada de la esposa de Murata-san. Me dijo que Murata-san había fallecido. La causa fue desconocida. Ni siquiera estaba particularmente enfermo. Dijo que tenía un rostro tranquilo, como si solo estuviera durmiendo. Pero, al parecer, había una sola cosa extraña. En los días previos a su muerte, Murata-san estaba constantemente asustado por algo y no paraba de decir, escucho un metrónomo. Tic-tac. Decía que sonaba sin parar, en una habitación donde no había nadie. ¡Ay, no! Murata-san, no puede ser. Sí,
Por eso ya no podía guardármelo, solo quería que alguien escuchara esta historia. Siento que me he quitado un poco de peso de encima. Bueno, tengo que prepararme para ir a trabajar. Gracias de nuevo a todos por leer hasta el final. Nos vemos, estuvo bastante interesante. Fue una historia que deja una sensación extraña. Bueno, quizá así es la realidad. Nos vemos. Rayos, vivo en Fukuoka, y el salón de música de la secundaria que está cerca de mi casa queda en el tercer piso. El sonido de un metrónomo del que habló Murata-san al final. Ese ritmo constante, tic-tac, podría estar llegando a los oídos de alguien más, en algún lugar, incluso hoy en día. Un exoficial de policía reveló la verdad detrás de un rostro amable. La anciana, que se había integrado en la comunidad como una voluntaria benévola, no era más que la encarnación de la locura, obligando a una joven profesora de música a tocar el piano sin cesar. Lo más aterrador fue que nadie a su alrededor notó jamás la anormalidad. Murata-san, el único que intuyó que algo andaba mal, también falleció en silencio, atormentado por este caso hasta el final. La máscara de la buena voluntad puede convertirse a veces en el disfraz más astuto de todos. Detrás del rostro amable de alguien cercano a ti, la locura podría estar acechando.